Buenas tardes con todos. En primer lugar, un agradecimiento muy sentido a los organizadores por haberme tomado en cuenta para este magnífico evento. La ventaja de los que intervenimos al último es la de que asumimos a un auditorium totalmente despierto, ávido de mayores expresiones. Me habría gustado, como correspondería a la calidad de este auditorio, hacer una presentación más académica con ayudas audiovisuales, etcétera, pero lamentablemente no ubiqué el contexto de esta reunión. Yo asumía un conversatorio medio informal y en ese sentido es que vine mentalmente preparado. De todas maneras, yo creo que precisamente por la calidad del auditorio, la calidad intelectual, la preparación de ustedes, eso abona en mi favor y me va a relevar de insistir en algunos elementos, especialmente de carácter estadístico. Yo diría que, por ejemplo, voy a suscribir en términos generales lo que escribiera Alberto Acosta en La maldición de la abundancia, y que el superintendente de alguna manera en su intervención inicial reflejó algunos de los conceptos y conclusiones que en su libro Alberto Acosta plantea. Las brillantes intervenciones de quienes me precedieron de igual manera me relevan de insistir en determinados datos históricos, pero más aún, y bajo la consideración de que el presente ya es parte de la historia, yo voy a ir un poquito en el sentido inverso, como cuestión metodológica. Me gustaría ver cómo estamos, qué tenemos, y comparando un poco hacia atrás, cuáles son las diferencias, y por otro lado, cómo deberíamos estar. Y quizás al final, siendo un poco pretencioso, cómo quisiéramos que estuviésemos como Ecuador en función de la industria hidrocarburífera. Y noten ustedes que digo industria hidrocarburífera, porque generalmente se reduce el ámbito de discusión, de conversación, de análisis y aún de legislación al término petrolero. Yo creo que el contexto es mucho más amplio cuando hablamos de hidrocarburos. Generalmente estamos hablando de los contratos petroleros, de los contratos de venta de crudo, cuando por ahí Fernando Villavicencio saca sus alertas, sus luces y habla de los contratos petroleros con los chinos, etcétera, etcétera, y todos lo reducimos a ese análisis. Y la verdad es que no es solamente eso, hablamos de la industria hidrocarburífera. Y cuando hablamos de la industria hidrocarburífera, entonces debemos de entender que existen varias fases. Y al existir varias fases, existen distintos actores y consecuentemente distintas connotaciones en el quehacer económico y político. Todos conocen, y solamente lo diré para que no quede en el vacío una intervención mía, la fase, y aquí existen, veo en el auditorio a distinguidos ingenieros petroleros, y si me equivoco, por favor me corrigen. Tenemos una fase de exploración, sin hablar de lo que es prospección previamente, ¿no es cierto? Y digo en los términos que la legislación nacional y la práctica internacional contemplan. Hablamos de una fase de exploración, de una de explotación, de una de comercialización, y luego tenemos, o antes, la de industrialización. Transporte, almacenamiento son también fases que se consideran dentro de la industria petrolera. Entonces, no solamente son las empresas denominadas petroleras los actores del quehacer en la industria. Tenemos empresas entonces que se dedican a los servicios petroleros, porque la exploración, por ejemplo, de petróleo
no la realizan las empresas petroleras como tales. Estas empresas contratan servicios petroleros, llámese Halliburton, Schlumberger, Baker, cualquiera de esas empresas. Pero esos servicios petroleros y esas empresas, y todas esas transnacionales, manejan una parte del pastel. Las inversiones que efectúan las empresas petroleras entonces comienzan por pagar la exploración petrolera y pagan a unas empresas que prestan esos servicios. Dependiendo de la modalidad contractual, que luego podríamos analizarla brevemente, de las modalidades contractuales. Si la compañía petrolera, a través de estos que prestan servicios, y luego tienen, pues una vez que han encontrado, han perforado y han descubierto alguna cantidad interesante o comercialmente factible de ser explotada de crudo, las empresas tienen que contratar otros servicios, tienen que caracterizarse el crudo, por ejemplo, tienen que hacerse un análisis del crudo, los análisis litográficos, petrográficos, etcétera, 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 de las muestras que obtienen. ¿A dónde quiero llegar en esta parte? A que todos esos recursos y de la famosa inversión petrolera no se quedan en el país. Esos recursos generalmente se van afuera. Sea porque las compañías prestadoras de los servicios son compañías extranjeras, las que prestan los servicios, las que proveen de materiales. ¿Quién provee de tubería, por ejemplo? La tubería no se fabrica en el Ecuador. Tubería para perforar, bombas para succionar, es decir, todo lo que implica la fase de desarrollo y durante la misma fase exploratoria. Es decir, en definitiva, el contexto de actuación de las compañías petroleras es muchísimo más amplio que hablar de las transnacionales petroleras como tales. También existen transnacionales de los servicios petroleros en la provisión de bienes y equipos. Y decía, eso tiene también una connotación con el desarrollo nacional. Porque a diferencia de otros países, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que como una empresa nacional, como Petrobras, y que en algún momento el aporte de Petrobras apenas era del 7% al presupuesto del Estado brasileño de la Confederación, cuando nosotros teníamos un impacto superior al 50%, o sea, en montos de exportación, y no se diga lo que significaba de ingresos para el presupuesto del Estado, la aportación de la actividad petrolera o hidrocarburífera. Pero ¿cuál es la diferencia con Brasil? Brasil desarrolló paralelamente una industria de proveedores. Y Ecuador nunca desarrolló una industria de proveedores. De tal suerte, con algunas excepciones, de tal suerte que bienes y servicios siempre han sido importados. Y entonces el desarrollo de la industria petrolera no estuvo atado al desarrollo de la industria nacional. Y ese es un problema todavía no resuelto. Todavía no resuelto. Si bien en la original ley de CEPE, recuerdo, la ley de CEPE, se establecía la obligatoriedad de que la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital debía hacer una desagregación tecnológica de los bienes de las obras que tenían que realizarse y contratarse en el país, tenía que hacerse esa desagregación tecnológica para determinar qué bienes producía la industria nacional y restringir la importación de esos bienes. Pero a la postre eso fue letra muerta. En la actualidad también existen algunas disposiciones, y comenzando por la Constitución, que disponen más o menos lo mismo, entre comillas, la protección a la industria nacional. Pero vamos a ver si los administradores de las empresas públicas cumplen y hacen cumplir esos preceptos
que le harían mucho bien a la industria nacional, que harían mucho bien en la generación de empleo, porque se ha dicho, y con razón, que per se la industria hidrocarburífera por quienes se dedican directamente a la actividad no es una industria generadora de una mano de obra abundante. Pero el momento en el que las sociedades atan el desarrollo de la industria petrolera al desarrollo de la industria nacional, tendríamos un añadido importante en la generación de empleo. Bien, digo esta manera de introducción. Existe la parte de comercialización de igual manera, hay una red de poliductos. Vamos, miren, en tiempos de CEPE existía el monopolio estatal, porque aquí ustedes son expertos en temas monopólicos. Existen monopolios privados y monopolios estatales, existen monopolios naturales. Y entonces el monopolio en la comercialización lo tenía CEPE. Y CEPE manejaba lo que denominábamos alguna vez la comercialización primaria y la comercialización secundaria de derivados del petróleo. Pero una reforma legal en los inicios de los 80, estableció una nueva modalidad en la comercialización y se crearon las empresas comercializadoras de derivados del petróleo. Y entonces las divisiones de las transnacionales petroleras, las divisiones encargadas de los derivados, llámese Texaco, llámese Gulf, llámese Shell, llámese Repsol, vinieron y se instalaron aquí. Y entonces tuvimos y tenemos todavía una intermediación que yo, en lo personal, considero innecesaria, porque no sé lamentablemente cuántas empresas comercializadoras existen en el país, desconozco, no hay información, he buscado información, lamentablemente no he conseguido ese dato, no sé cuántas existen, digo, pero estas en su mayoría son empresas de papel. Entre los requisitos para poder obtener la aprobación de una empresa comercializadora de derivados del petróleo está el de tener por lo menos 4 estaciones de venta propias o asociadas y el de tener capacidad de almacenamiento. La pregunta es si existe una empresa comercializadora en el país, con excepción de Petroecuador, si tiene capacidad de almacenamiento propio. Es decir, empresas que retiren los combustibles de los terminales de Petroecuador y los lleven a sus depósitos para que de ahí distribuyan a la red de afiliadas. Nadie tiene. Pero sin embargo, habría que ver cuánto se marginan estas empresas por hacer algunas transacciones pocas, ¿no es cierto? Una orden de compra a Petroecuador por X volumen de galones de derivados y señalar el destino a qué gasolinera de sus afiliadas debe ir un tanquero a entregar esos derivados. Entonces, digo, esa es otra parte. Y no hay que olvidarse que en el 2012 se movilizó, yo creo que sobre los 4.000 millones de dólares en derivados del petróleo en el país. Subsidios incluidos. Entonces, ahí hay otro rubro importante que generalmente no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos. Y que esa sí fue una expresión pura y genuina de la apertura neoliberal. Lamento con quienes discrepen de esa posición, pero esa fue una expresión auténtica y la mantenemos vivita y coleando. Pero bien, entonces así hablamos que hay las distintas fases de la industria, etc. Decía, ¿qué tenemos en este momento?
En este momento tenemos una constitución, y voy a ser un poco atropellado, a continuar atropelladamente la exposición, ya me gana el tiempo. La constitución de Montecristi, yo digo, estatizó. No voy a decir nacionalizó. El petróleo ha sido nacional desde que nació la República. En todas las constituciones, en todos los gobiernos, el petróleo fue declarado de propiedad de la nación ecuatoriana. Que será administrado de una manera, de otra forma, con un contrato, con otro, indistinto. Bien, digo que la Constitución de Montecristi estatizó la gestión de los recursos naturales no renovables, y entre ellos, obviamente, los recursos hidrocarburíferos. Estatizó, porque dispuso que la gestión de esos recursos les corresponde, el Estado se reserva la gestión y tiene que hacerlo a través de la empresa pública. Eso para mí significa una estatización de la operación de los campos petroleros. Habría que discutir si de igual manera tendría la misma incidencia en la fase de comercialización, en la fase de transporte. Pero en cuanto a operación de campos petroleros, por lo menos mi interpretación es la de que la Constitución de Montecristi estatizó la operación de los campos y dispuso adicionalmente que solo en casos excepcionales previstos en la ley podía delegarse esa operación a empresas privadas de economía mixta y de economía solidaria. La pregunta es, ¿se adecuó la legislación nacional, la legislación secundaria, la de hidrocarburos, para cumplir con esa disposición constitucional? La respuesta simple es que no. Yo creo que la autocrítica es un elemento fundamental en cualquier proyecto político. La autocrítica. Y que pasa obviamente de bases aceptables y de propósitos sanos. Yo creo que es una falla fundamental. Se incursionó, o se continuó más bien, en un proceso de renegociación de contratos, creo yo, al margen de la disposición constitucional. Eso hay que decirlo claramente. Las reformas a la ley de hidrocarburos no fueron sino por la tangente. Y se generó una renegociación de contratos petroleros. El doctor Arauz se refirió de alguna manera a ello. Yo tengo mis datos, mis cifras. Y podríamos decir que no todo lo que se ve es oro, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice es cierto. Creo que en ninguna forma contractual petrolera por sí misma, ninguna forma contractual per se es buena ni mala. Yo creo que hay contratos bien o mal negociados. Y hay contratos que funcionan en determinada coyuntura, en determinada situación, y contratos que no funcionan. Y veamos el contrato de prestación de servicios para exploración y explotación. Ese contrato lo aplicó el ingeniero Febres Cordero. No es una modalidad nueva. Lo aplicó el ingeniero Febres Cordero, pero a la vuelta de unos años esos contratos migraron a la forma de contrato de participación. ¿Por qué? ¿Cuál fue el justificativo? Los precios del crudo se fueron a la baja. Y en un escenario de precios deprimidos, de precios bajos, el contrato de participación no funciona. Perdón, el de prestación de servicios no funciona. Ubiquémonos en un escenario hipotético, no deseado, pero no por ello no factible. Si el crudo a nivel mundial tuviese una cotización de $60, y si nosotros tenemos un contrato de estos renegociados que paga una tarifa de $41,
de $41 una tarifa fija, que esa es la reforma, de 60 tendríamos $19 para el Estado. Esa sería entonces una situación no muy conveniente ni adecuada para el Estado ecuatoriano. Digo porque en escenarios de precios, y estoy diciendo bajo $60, ¿qué diríamos con $40, con $50? ¿Qué diríamos? ¿Sí? Menos mal, y una de las cosas positivas de esta renegociación es que se establece el margen de soberanía en el 25% y que en ningún caso el Estado ecuatoriano va a percibir menos del 25%. Pero de darse el escenario del 25% tendríamos la relación 25-75, 25 el Estado, 75 la empresa. Y obviamente me acuerdo de los viejos contratos de participación que estamos maldiciendo y que los sustituimos en este proceso de renegociación. Bien, decía entonces, no existen contratos per se, modalidades buenas ni malas, lo que existe son contratos bien o mal negociados. Pero si yo adicionalmente de establecer una tarifa fija, yo tengo ahí un reparo a la tarifa fija, me parece que es la única parte en el mundo, somos pioneros, en pagar por anticipado las amortizaciones de las inversiones, por anticipado. ¿Por qué? Porque simplemente cuando se firmaron los contratos, se renegociaron los contratos, se establecieron compromisos de las empresas para invertir a futuro, en 3, en 5 años, pero sin embargo, como un componente de la tarifa, que comenzó desde el día siguiente, del primer barril del día siguiente de firmado el contrato renegociado, en el componente de la tarifa está una fracción de la amortización de las inversiones que a futuro van a realizar las empresas petroleras. Y no solo eso, el Estado se hizo cargo de las inversiones no amortizadas de las empresas. Cuando ellas, bajo el contrato de participación, y no estoy bogando por el contrato de participación, no me gusta, pero esa era la realidad, las empresas en sus registros contables, los saldos no amortizados servían única y exclusivamente para efectos tributarios, para deducir la base para pagar el impuesto a la renta. Para eso servían los registros contables de las compañías de los contratos de participación. Pero esos registros, esos saldos no amortizados, entraron a formar parte de la tarifa. De las inversiones entonces ya no amortizadas y las por amortizarse, que son parte de la tarifa. Eso yo no entiendo. Este rato el contrato es bueno de lo que eran los anteriores, ¿sí? Porque hay precios altos del petróleo. 1, 2. Si nosotros hacemos un análisis un poquito más detenido y más allá de las narices, y nos damos cuenta que entregamos áreas adicionales y ampliamos plazos, les dimos 6 años más, 8 años más, y les dimos áreas adicionales a las compañías, pues entonces creo que el negocio era bueno para las compañías. Bien, entonces yo creo que hay que partir de estas realidades para este tipo de reuniones, de encuentros, propiciarlos con mayor frecuencia, con más amplitud. Por ejemplo, para debatir el tema de las reservas, por ejemplo, que lo que ha habido ausencia de toda la vida en todos los gobiernos, en todos los regímenes, ausencia de participación ciudadana en la decisión del recurso fundamental de toda la nación. No sabemos, o no nos han consultado, no nos hemos expresado para cuántos años queremos petróleo, cuál es el horizonte petrolero que queremos, de qué manera pensamos que debe utilizarse los recursos petroleros. Y cuando hablo del horizonte petrolero, digo, pues entonces estamos en serios aprietos y concuerdo totalmente con el presidente de la República en su inquietud de este último sábado. Más vale tarde que nunca. Pero claro, tenemos máximo 2.000 millones de barriles de reservas remanentes en campos en producción. Y hablo de cifras oficiales
entregadas por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables a la Asamblea Nacional. Tenemos alrededor de 2.000 millones de barriles de reservas remanentes. Sin considerar obviamente el ITT, alrededor de 1.000 millones de barriles, sin considerar el suroriente, que según las estadísticas esas enviadas, tiene alrededor de unos 300 a 360 millones de barriles de reserva. Algunos le ponen un pico alto de 1.600 millones de barriles. Ojalá fuera así. Pero bien, entonces, si tenemos la iniciativa Yasuní y decimos no a la explotación del ITT, estamos diciendo no a 1.000 millones de barriles de reservas. Si mantenemos una tasa de producción de 500 a 504.000 barriles diarios de producción, estamos hablando de 182 millones de barriles de petróleo anuales. No es difícil multiplicar 182 por 10, 1.820 millones de barriles nos consumiríamos en la próxima década. Es decir, tenemos petróleo para alrededor de 10 años. Entonces, caramba, el problema es gravísimo para el Estado ecuatoriano, gravísimo, y para todos los ecuatorianos. Y habrá que ver entonces si es que se reduce la tasa de producción como un mecanismo, si se incursiona en proyectos, en nuevos proyectos, para encontrar nuevas reservas. La condición y la regla debería ser la de que la tasa de producción se incremente únicamente cuando se incorporen nuevas reservas. Si no se incorporan reservas, debería ser prohibido incrementar la tasa de producción, a costa o a riesgo de que en menos de 10 años no tengamos petróleo. Y entonces, cuando tengamos que pagar por un galón de gasolina $3, $3.50, $4, cuando tengamos que pagar por un cilindro de 15 kilos de gas $10, $12, el asunto será realmente complicado. Bien, digo, no voy a abusar más de la atención de ustedes, de la paciencia. Les ofrezco mis disculpas por haber hecho una exposición atropellada, pero creo que son temas fundamentales. Quería transmitirles algunas ideas respecto a la industria hidrocarburífera. Muchas gracias.